El día de hoy corresponde que podamos continuar con todo el esfuerzo que estábamos haciendo. El ejercicio que teníamos era este, que se constituía en la fabricación de una fuente de poder, como un transformador, ese que tienen en sus equipos de computación atado a su conexión eléctrica. Un transformador es una gran bobina con un gran fusible, que lo que realiza es protegernos de las desviaciones eléctricas o electrónicas que existen en un ambiente. Para su fabricación, nuestra empresa, supongan que están en FEMCO, por decirles algo, tienen varias sublíneas de fabricación. Tiene una sublínea para la bobina, para el selector de voltaje, para el interruptor, para el ventilador, para los conectores, para el chasis. Tiene. E indicamos el día jueves algunos aspectos de cómo iniciar con la diagramación de la simulación. Vamos ahora a revisar uno por uno las líneas de fabricación para conseguir esta fuente de poder. Vamos a comenzar por el inicio. Dijimos el día jueves que nosotros utilizábamos muy bien el diagrama de cursograma. ¿Recuerdan lo que han debido ver en ingeniería de métodos? Y solamente que también les hacía recuerdo que el diagrama de cursograma no tenía en cuenta los buffers o no los consideraba. O si los consideraba, los ponía como parte del tiempo de procesamiento. Eso es muy discutible, ¿verdad? En el cursograma o en los cursogramas, los símbolos que empleamos eran el triángulo invertido para la materia prima, los almacenes, la circunferencia para las operaciones, el cuadrado para las inspecciones, la flecha para los transportes, todo eso seguimos manteniendo. Pero en la simulación que estamos viendo en este tema, en el tema número 2, nos interesa más que nada hacer simulaciones con buffers, porque los buffers son los medidores de un cuello de botella. Como ya hemos indicado antes, en una operación que va a ser cuello de botella, seguramente su buffer se va a incrementar, se va a notar y es más visible encontrar un cuello de botella a partir del buffer. Muy bien. Examinemos línea por línea, ¿ya? O sublínea por línea. Eso también ya lo vimos el día jueves. Comenzamos. Acá estamos. La primera sublínea que tenemos es la de la bobina. La bobina, en el ejercicio que vimos era la bobina. Entonces, la bobina es sencilla. Para conseguir la bobina, utilizamos la materia prima que es el cobre, la calentamos durante 6 minutos estándares, se moldea durante 7 minutos estándares y se va a un equipo de aireación, una aireadora durante 10 minutos. Y con eso conseguimos la bobina. Si trabajamos en el diagrama de cursogramas, en lo que conocíamos, no es muy complicado, jóvenes, tendríamos algo así, algo bien sencillo. De un almacén a una operación, de esa operación a otra, de esa operación a otra, y de ahí saldría la bobina. La bobina es un ítem para seguir fabricando la fuente de poder. Pero nosotros estamos ahora haciendo simulación. Para simular, jóvenes, necesitamos subir este tipo de pensamiento de cursogramas a un pensamiento por simulación. Requerimos utilizar el lenguaje de la simulación, a eso me refiero. Y los simuladores tienen sus propios lenguajes. Nosotros estamos aprendiendo en este capítulo el lenguaje de las redes de Petri, creado por el doctor Adam Petri, que sirve muy bien para estos aspectos de líneas de fabricación sencillas con identificación de cuellos de botella. Para eso utilizamos elementos, utilizamos plazas. Voy a hacerles un poco de recuerdo de lo que ya vimos antes. Utilizamos plazas con ciertas capacidades, los llenamos de tokens, utilizamos transiciones para expresar el movimiento o transformación de los tokens, utilizamos arcos, que son las flechas que van de transición en transición, utilizamos esos elementos, ¿ya? Y las plazas nos van a servir, estos círculos nos van a servir para representar, colegas, los almacenes, ya sea un almacén de materia prima, como en este caso, o para representar buffers, ¿ya? Su mayor virtud es que se presentan buffers. Y todo lo que está en la simulación de las líneas jóvenes, no me van a creer, casi todo es buffer, buffer, buffer. Lo más complicado de simular es seguramente colocar los buffers ideales. Entonces, como ya estamos quedando, utilizando las redes de Petri,
Lo que antes era un almacén como el cursograma clásico, ahora es una plaza, ¿ya? Una plaza donde estoy depositando materia prima. Y voy a colocarlo lleno de materia prima, lleno de tokens. Los tokens son las unidades de transformación. Los tokens viajan durante toda la línea de fabricación. Bueno, solamente me faltaría el dato de la capacidad. Después de la información de los tokens y del almacén de materia prima, debo tener la disposición de máquina. La disposición de máquina, ya indicamos, es una disposición en bucle que comienza con una transición. Mediante un arco se conecta a una plaza vacía, prosigue con otra transición, se eleva hasta una nueva plaza con un solo token y vuelve a terminar con un arco a la primera transición. La configuración máquina es una disposición especial en bucle que manifiesta dos estados. Reservamos una plaza vacía y reservamos una plaza con un solo token para expresar, si es que fuera así el ciclo, de que el equipo está al inicio apagado. Después, cuando trabaje una máquina, vamos a colocar el token acá por debajo y por encima estará vacío. Cuando esté por debajo se expresará que la máquina está trabajando. ¿Cuánto tiempo demorará esta máquina? Va a demorar, jóvenes, el mismo tiempo de procesamiento de la operación. Si la operación es de 6 minutos, en lenguaje de cursograma, pues en lenguaje de redes de Petri, le asignamos ese tiempo a la transición. Los 6 minutos de la operación serán los 6 minutos de la transición final. Y todo lo que están viendo por debajo, colegas, todo esto es igual a esto. En otro lenguaje. Estamos cambiando al lenguaje de las redes de Petri, ¿ya? Un asunto más. Toda máquina tiene antes un buffer, un pequeño almacén. Aquí está su propio almacén de esta, ¿ya? Eso es, en la vida real, eso es muy evidente. Y en el lenguaje de las redes de Petri ya dijimos, el buffer que no se identifica en los cursogramas, nosotros vamos a tomar en cuenta mediante una plaza vacía. Esa plaza vacía, ¿ya? La plaza está vacía al principio, pero igual vamos a definir una capacidad. En ese sentido, si hacemos caso a esa lógica, jóvenes, fíjense, para cada una de las operaciones estamos creando su máquina junto con el buffer. Vamos a la operación de moldeo. 7 minutos. Ahí tenemos la máquina y su buffer. Nos vamos a la operación de la aereadora. La aereadora, acá está su máquina y su buffer, ¿ya? Y eso es correcto. Ahí tienen una línea. Esta línea está dedicada a fabricar bobinas. Vámonos con otra línea. Esta es la línea dedicada a fabricar selectores de voltaje. El ejercicio dice, debemos usar selectores enviados, probarlos con tester, 2 minutos y etiquetarlos 1 minuto. En la prueba con tester son 2 minutos y la etiqueta es de 1 minuto. Ah, la macana. La prueba con tester es un cuadrado. En el lenguaje de cursogramas, ahí debe haber un cuadrado de 2 minutos. Bueno. Ahora, en el lenguaje de redes de Petri, vendría a ser, ahí está, su operación junto con su buffer. Pero el buffer, esto está muy mal, perdón, esta es una equivocación mía. Su buffer debía ser un almacén. Ah, perdón, está bien, es una plaza normal. Es una plaza vacía, que tiene una capacidad a la que vamos a definir más adelante. Seguimos. El etiquetado se vuelve otra máquina de 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Y ahí está su buffer. Y reservamos un buffer posterior para la siguiente estación, ¿ya? Donde el producto de esta línea, ¿qué es? El producto de esta línea es selectores de voltaje. Al principio son selectores enviados. Con eso comenzamos. Pero tras terminar la fabricación de esta línea, al final tengo selectores de voltaje. En el primer lenguaje de cursograma es lo que saldría después de la operación de ETI 1 minuto. Pero acá, después de la máquina de ETI 1 minuto, deposito todo eso en el buffer 5, que va a estar atado a una operación posterior, ¿ya? Ahí viven los resultados, si quieren, los subproductos de esta línea, en un buffer especial de acumulación. Ha pasado lo mismo en el anterior, fíjense, en el anterior teníamos el buffer 3 y el buffer 3
jóvenes, deposita a las bobinas. Ahí voy acomodando las bobinas. Seguimos. Otra línea, interruptor I. Para el interruptor I se usa una bobina y un selector SB, o sea, los anteriores subproductos son utilizados para el interruptor I. Y luego, ¿qué hacemos con esos? Los llevamos a colocado, una operación de 3 minutos, y a una prueba eléctrica de 2 minutos. Bueno, entonces, en lenguaje de cursograma, jóvenes, nos llega la bobina y el selector de voltaje de las líneas anteriores que ya hemos explicado. Lo metemos a la operación de colocado, que dura 3 minutos. Luego a la operación de prueba eléctrica, que dura 2 minutos. Y de ahí sale un interruptor para mi fuente de poder. Bueno, en lenguaje de redes de Petri, ¿qué hacemos? Agarramos el buffer final donde se depositan las bobinas, de la línea de las bobinas. Agarramos el buffer final de la línea del selector de voltaje, justo lo que les acabo de indicar. Uno y uno van a una máquina, la máquina del colocado, y esta máquina del colocado tarda 3 minutos en la transición final. Y se deposita a un buffer, el buffer 6. Ya hemos creado muchos buffers hasta el momento, ya tenemos 6 buffers, fíjense, el cual va a alimentar a la máquina de la prueba eléctrica. Esta es la máquina de la prueba eléctrica que dura 2 minutos. Y de ahí obtengo los famosos interruptores que voy a ir depositando en un buffer, el buffer 7. Entonces, yo sé que ustedes dominan el lenguaje de cursogramas de métodos, todo esto. Yo les estoy ahora invitando a que por favor traduzcan todo lo que ya conocían en este tipo de lenguaje, el lenguaje de las redes de Petri. Ya con esto tendríamos una tercera línea, la línea que ensambla las dos primeras y que está produciendo interruptores. El ejercicio tiene más información todavía. Fíjense, ventiladores. Dice el ejercicio, se usan ventiladores enviados, se deben probar con tester durante 15 minutos y se deben etiquetar durante 1 minuto, ¿ya? Entonces, vamos a hacer esto en paralelo. Fíjense, 15 minutos que agarro del almacén de ventiladores enviados y los testeo durante 15 minutos. O en lenguaje de las redes de Petri, lo que hago es agarrar de una plaza que almacena ventiladores enviados a una máquina que los testea y los testea durante 15 minutos. Los ventiladores testeados se acumulan en el buffer 8, que no está colocado en el cursograma. Estamos corrigiendo más bien el cursograma. Y luego son enviados, jóvenes, a una máquina que los etiqueta durante 1 minuto. Ahí está, 1 minuto de etiquetado. Y ahí tendríamos un ventilador probado y etiquetado, que se va a acumular en un buffer, el buffer 9. Siempre hagan esa reserva por si acaso, ¿ya? Un buffer posterior a su máquina es el buffer que anticipa la siguiente máquina. De esta cuarta línea tendríamos un producto llamado ventilador. Continuamos. Tenemos conectores. Se deben recoger 3 conectores de almacén. Se deben probar durante 10 minutos y se deben codificar durante 3 minutos. Entonces, también sencillo sería su diagramación mediante un cursograma. Agarraríamos de un almacén los conectores y se probarían durante 10 minutos y se codificarían durante 3 minutos y de ahí tendríamos conectores para nuestra línea de ensamble. Pero en las redes de Petri debemos ser más detallistas. Fíjense, 3 conectores del almacén, de 3 en 3. O sea, una fuente de poder maneja 3 conectores. Una fuente de poder se hace de muchas cosas, pero de conectores necesita 3. En lenguaje de MRP, ¿no? Entonces, jóvenes, tenemos que agotar el almacén de los conectores de 3 en 3. Este arco tiene un número 3 por debajo. Mucha precaución, mucha precaución. Estamos agotando ese almacén de 3 en 3. La siguiente máquina es una máquina de testeo que dura 10 minutos. Deposita un buffer, ese buffer es temporal. Y va a otra máquina, la máquina que hace la codificación durante 3 minutos. Y fíjense, ya que agoté de 3 en 3 los conectores,
ese paquete de 3, jóvenes, se entrega codificado, ya codificado de 3 en 3, al buffer 11 y entregará de 3 en 3 a la siguiente estación. Mucha precaución. Esta era como la trampa de este ejercicio. Estamos agotando de 3 en 3, de 3 en 3. Y no me están diciendo en ninguna parte que se están fusionando o los estoy agrupando. Los estoy respetando. De 3 en 3 se prueban, de 3 en 3 se codifican y de 3 en 3 se envían, ¿ya? Las demás transiciones y los demás arcos no los modifiquen. Este y este, no los modifiquen. Están bien porque son operaciones de transformación. En cambio, los demás, sí, por favor, manejen de 3 en 3 para respetar la forma de agotamiento de este ítem, ¿ya? Seguimos. El chasis. El chasis es el ítem con las operaciones más numerosas. Fíjense, para fabricar el chasis usamos láminas de metal. Se moldean esas láminas durante 3 minutos. Se hace una operación de conformado durante 7 minutos. Se hace el pulido durante 2 minutos y se prueban los chasis con pruebas de temperatura y de calidad durante 10 minutos. Y de ahí saldría el chasis. Son 4 operaciones. Son 4 operaciones. Entonces, si fuera una línea de fabricación como un cursograma, para diagramarlo como si fuera un cursograma, del almacén de láminas de metal, 3 minutos para el moldeo, 7 para el conformado, 2 para el pulido y 10 para las pruebas de calidad y temperatura. ¿Ya? Ahora, en lenguaje desde Petri, que es lo que maneja el simulador, tendríamos que hacer la siguiente conversión. De la plaza que almacena las láminas de metal, una máquina que los moldea durante 3 minutos, deposita un buffer, una máquina que hace el conformado durante 7 minutos, deposita el buffer, una máquina que hace el pulido durante 2 minutos, deposita un buffer, y una máquina que hace las pruebas de calidad y temperatura durante 10 minutos y que deposita al buffer. Hasta este momento habríamos registrado 15 buffers. 15 buffers. Recuerden que un buffer es una estación previa para el inventario de producto en proceso. Y con esto terminaríamos. Posteriormente, se recoge un chasis, un ventilador, un interruptor y 8 tornillos. Nadie me ha dicho nada de los tornillos. Primera vez que está apareciendo esta información aquí, ¿ya? Todos esos componentes se ensamblan durante 12 minutos, se prueban con tester durante 3 minutos y a este producto ya testeado se le incorporan los 3 conectores en 4 minutos y se empaca la fuente de poder durante 3 minutos para ser remitido al almacén de producto terminado. Ahí recién tendría yo la fuente de poder. De nuevo, colegas, vamos a leer desde arriba y vamos a diagramar abajo ya. Se recoge un chasis, ahí está. Un ventilador, ahí está. Un interruptor, ahí está. 8 tornillos. Entonces de un almacén de tornillos recojo de 8 en 8. Mucha precaución. De 8 en 8. Los demás de 1 en 1, estoy suponiendo que es o de 1 en 1, no hay problemas, pero los tornillos se agotan de 8 en 8. Todos estos componentes se ensamblan 12 minutos, se prueban con tester 3 minutos y a este producto se le incorporan los 3 conectores, los conectores. Esa línea que estábamos explicando hace rato, que se agota de 3 en 3, recién se inserta en esta etapa, colegas, ¿ya? Y se empaca todo durante 3 minutos. Al fin tengo una fuente de poder lista para vender. Y al fin he terminado mi línea de ensamble con mis sublíneas. Ahora en lenguajes de redes de Petri, ¿cómo sería esto? ¿Ya? En lenguajes de redes de Petri sería lo siguiente. Ya tengo un buffer, el buffer final del interruptor, el buffer 7. Tengo el buffer final de la línea de ventilador, buffer 9. Tengo el buffer final de la línea del chasis, buffer 15. Tengo una plaza nueva de tornillos que voy a agotar de 8 en 8. De 8 en 8, los tornillos. Todos van a ir a una operación o una máquina de ensamble que tarda 12 minutos y deposita a un buffer temporal. Ya tengo, después de esta operación del ensamble, ya tengo fuentes de poder, al cual falta realizar 2 operaciones. Le falta realizar la operación del testeado.
durante 3 minutos. Ahí está. Y después del testeado, incorporo desde el buffer 11, que era el buffer de los conectores. Ahí está, recuerden. Desde ahí incorporo los conectores y remito de 3 en 3 conectores a la última máquina, que corresponde a la última operación, el empaque de 3 minutos. Y al fin tengo, en mi última plaza, deposito las fuentes de poder, lo que voy a poder vender al mercado. Hemos hecho, jóvenes, un recorrido a mano alzada, y espero que ustedes hayan sacado lo mismo si es que han hecho desde anteayer. Hemos hecho un recorrido a mano alzada de todas las líneas de este ejercicio, ¿ya? Grande, grande, no es chiste. Esto es casi un proyecto. Esto es casi un proyecto de fabricación. Y nos hemos animado a hacerlo porque les hemos sugerido que se adelanten con los videos del DVD. Entonces, si no lo han hecho, por favor, este fin de semana, hoy día, mañana, vuelvan a ver los videos que están en el DVD con las líneas más sencillas. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque ahorita nos hemos ido a un ejercicio muy completo, demasiado largo, con muchas operaciones, máquinas, buffers, ¿ya? Hasta el momento estoy contando 17 buffers, sin contar los almacenes iniciales de materia prima y el último almacén final de producto terminado. Ahora, reuniré este ejercicio y les voy a mostrar cómo se hubiera visto si es que hubiera sido un ejercicio de métodos. Así, tal cual. Ese sería su primer borrador, digamos. En lenguaje de métodos, ustedes hubieran agarrado esta información a partir de los almacenes de cobre, de selector de enviado, de ventilador enviado, de conector, de tornillo, de láminas de metal. Cada operación hubiera sido diagramada en este cursograma sinóptico. No es lo correcto, obviamente aquí falta el diagrama de cursograma analítico, ¿ya? Que ustedes conocen bien, para poder realizar un buen análisis del proceso de fabricación de estas fuentes de poder. Así hubiera sido. Así es más o menos lo que hemos hecho. Entonces, si les damos ejercicios, colegas, en este lenguaje, yo espero que sean rápidamente proactivos en traducirlo en el otro lenguaje. Ahora, ¿cómo sería su apariencia de todo esto si manejamos las redes de Petri? Porque esto está bien para métodos. En redes de Petri sería así. Sería todo un asunto, ¿no? Ahí están viendo que son muchas líneas, son varias líneas. Comenzando a ver, acá está lo primero que vimos el jueves, la del cobre. El jueves también pudimos ver la línea de selector enviado. Y también un poco iniciamos con el ensamble del interruptor. Ahí está el interruptor. Mil disculpas si es que no se ve en sus pantallas. Ahí, cuando les pase el archivo van a poder verlo mejor ya. Acá estaría la línea del ventilador. Luego aquí, por debajo estaría la línea del conector. Fíjense que la línea del conector, que se explicaba antes de las líneas de las láminas de metal, perdón, ¿ya? He tenido que colocarlo por debajo por culpa de la información. La información del ensamblaje indicaba que este conector, su resultado, recién se manifiesta casi al final de la línea. Antes de los conectores están apareciendo las láminas de metal. Y las láminas de metal se transformarán en las fuentes de poder gracias al ensamble. Acá está. Seguro la operación más importante es el ensamble, porque el ensamble obtiene, interruptores, ventiladores, láminas de metal y tornillos. Acá están viendo los 8 tornillos. El ensamble debe ser la operación más importante, pero no debe ser el cuello de botella. ¿Por qué? Porque después del ensamble hay operaciones que tardan más. Tarda, por ejemplo, el testeo de los ventiladores tarda 15 minutos, más que los 12 minutos del ensamble. Entonces, fíjense que hay operaciones importantes, pero que no son cuello de botella. Aquí tenemos un candidato a ser cuello de botella. La operación de testeo del ventilador que tarda 15 minutos. Es más alto el tiempo que los 12 minutos del ensamble. ¿Qué más me está faltando aquí indicarles de este diagrama? La
la última línea, la que consigue la fuente de poder, la hemos ordenado un poco así, de esta manera. Están juntos el ensamble, la prueba de testeo y el empaquetado. Fíjense que para el empaquetado recién se aparece toda la sublínea de los conectores. Por eso, los conectores que debían aparecer aquí, los he colocado aquí por debajo, por culpa de la información del problema, ¿ya? Y eso sería. Ahora, con este diagrama conceptual, colegas, vámonos a hacer la simulación con el paquete. Vamos a realizar esto mismo, porque esto está bien para su lápiz y papel, aguanta. Les animamos a hacer esto, ya que puedan realizar esta labor en sus hojas de papel, pero cuando hagan esto, intenten, por favor, capturar toda la información del ejercicio. Casi la mayoría de los ítems en este ejercicio tienen relación 1-1-1 con el producto final. Una fuente de poder requiere una unidad de cobre, un selector, un ventilador, una lámina de metal, pero también requiere, jóvenes, en este caso, 8 tornillos y 3 unidades de cobre por cada fuente de poder. Entonces, esa información es muy crítica, hay que saberla manejar para no tener complicaciones, ¿ya? Ahora, los buffers, lo que les decía de los buffers, eso es demasiado importante. Hay muchos buffers. Aquí, estoy colocándolos acá, señalándolos. Y estos buffers son tan importantes porque no aparecen en los diagramas de cursograma, sino que aparecen recién en los simuladores. ¿Ya? Y estos buffers deben ser cuidadosamente gestionados. El buffer es el indicador visual del cuello de botella. Aquel buffer que acumula mucho material seguramente me está mostrando al trabajador que va a sufrir demasiado a la hora de procesar ese inventario de producto en proceso. Vámonos con las preguntas. Suponga que solo contamos con una línea de fabricación, el cual cuenta con almacenes iniciales de bobinas, capacidad de bobina 1500 unidades, está bien, 1500 es lo máximo que pueden tener las bobinas. Selectores 1500, ventiladores 2000, conectores 6000, tornillos 9000 y láminas 1000. Pregunta A. Obtenemos un contrato de 650 fuentes de poder. ¿En qué tiempo simulado se tendrían todas las fuentes almacenadas? Presente la simulación impresa y responda cuántos minutos y horas se tomaría para dicha cantidad. Vamos a responder esta consulta, ¿ya? Antes que nada, recordemos que el valor de la materia prima en función del producto terminado tiene factores de producción. Aquí está. Una fuente de poder equivale a una unidad de cobre, un selector enviado, un ventilador, una lámina de metal, 3 conectores y 8 tornillos. Esas son las materias primas. Acá están las materias primas y acá está el producto terminado. Es como el MRP, el árbol del producto del MRP. Para el pedido que me está haciendo el cliente, el pedido es 650 fuentes de poder. Eso voy a vender. Voy a ganar buena platita, ¿no? ¿Cuánto está una fuente de poder, colegas? Coticen, a ver. Entonces, equivale a que yo debo tener por lo menos este almacén o almacenes. Debo tener almacenados 650 unidades de cobre, 650 selectores, ventiladores, láminas, 1950 conectores y 5200 tornillos. 650 por 8. Ahora haremos la simulación.